Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. ¿Cuál es la verdadera armadura de Dios que se menciona en la carta a los Efesios en el Nuevo Testamento? Quizás muchos de ustedes hayan escuchado esto. Vamos a comenzar con definiciones. Esto está en Efesios capítulo 6 del 10 al 18. A grosso modo, la armadura de Dios se menciona en Efesios, en el capítulo que acabo de mencionar, donde el apóstol Pablo anima a los cristianos a fortalecerse en el Señor y a vestirse con toda la armadura de Dios para poder resistir las artimañas del diablo. Esta armadura simboliza las herramientas espirituales que los creyentes deben utilizar para protegerse y luchar en la guerra espiritual que enfrentan diariamente. Entonces, ese es el concepto de la armadura de Dios. Y claro, esto tiene una percepción bastante religiosa, evidentemente. Esto se estudia en denominaciones cristianas, pero en este video lo que vamos a hacer es darle, según nuestra visión, nuestra investigación, nuestra interpretación, darle un sentido más real, más aplicable en la vida diaria. ¿Cómo así que una armadura para protegernos de, bueno, todo aquello que intenta destruirnos? Eso es lo que vamos a hablar. Bien, vamos al capítulo de Efesios para que lo conozcamos o lo recordemos quienes ya lo hayan escuchado. Y dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Evidentemente, cuando usted escucha el término armadura, pues uno se imagina, ¿no? Como los caballeros antiguos que se protegían el cuerpo. Bueno, tiene que ver con eso en el símbolo y ahora lo vamos a entender mejor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta cita la hemos mencionado algunas veces acá en el canal para recordar cómo Pablo menciona cuál es el verdadero enemigo del hombre de la tierra: huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No hay lucha contra sangre y carne, es decir, el enemigo del humano terrestre no es otro ser humano. El enemigo del ser humano son los caídos, la invasión extraterrena que hace miles de años implantó su gobierno de control. Ese es el enemigo. Y ese enemigo también tiene huestes espirituales, es decir, unas dimensiones energéticas desde las cuales también intenta controlar y manipular nuestras mentes y nuestros espíritus. Las entidades del astral, los egregor, bueno, los parásitos energéticos, todas estas son entidades que provienen de las regiones celestes porque llegaron aquí con la invasión extraterrena. Por eso dice de las regiones celestes, es decir, de otros puntos del universo, llegaron aquí y se establecieron, tanto física como energéticamente, estas razas degradadas. Ese es el enemigo del hombre, es el enemigo real, y así fue como el mal llegó a este planeta. Y la cita de Pablo, basándose él en las enseñanzas que escuchó del Cristo, ahí es donde él exhorta a vestirse de una armadura, de una protección para enfrentar ese ataque diario. Ya tenemos ese contexto de lo que es una armadura, muchos lo recordarán de la época medieval. ¿Y cuál es el enemigo? El enemigo de las regiones celestes. Hay una batalla física y espiritual en este planeta. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Y aquí comienza a describir cada elemento de una armadura. Por acá, bueno, tengo unas imágenes, ahora voy a ir mostrándolas para que vayamos comparando lo que va diciendo la cita con ese elemento que compone la armadura, porque es importante que sepamos qué elemento es para saber cómo protegerse, ¿no? En las cualidades que tendría esa armadura. Ahora lo vamos a describir mejor. Entonces habla de vestirse con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio de la paz, importante eso. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, bueno, todo esto que parece como
bastante simbólico, que lo es, estos son símbolos, y parece como un mensaje como para animar, como para fortalecer, ¿no?, a la iglesia cristiana. De esa forma se interpreta, ¿no?, este mensaje. Pero aquí hay una carga simbólica y también espiritual muy importante, pero está alejada de ser un mensaje bonito, ¿no?, con palabras santimoniosas, y realmente está plasmando una exhortación a que el hombre de la tierra se transforme desde el interior para poder precisamente resistir los ataques de la manipulación. Y ahora lo vamos a entender. Lo primero que vamos a hablar aquí es cada elemento que compone la armadura. Principalmente son 6 que describe la cita. Y el primero de ellos es el cinturón de la verdad. Aquí lo tenemos. Esto es un cinturón de una armadura, de cualquier armadura, hay muchos. Pero básicamente el cinturón era para sostener lo que era, bueno, toda esta coraza, toda esta parte de la armadura. Entonces el cinturón lo llevaban los soldados, que era bastante ancho, servía para mantener la túnica interior en su lugar y a la vez que protegía y daba soporte al cuerpo. El cinturón uno se lo pone para soportar, para sostener precisamente esa armadura. Y bueno, hay una interpretación obviamente ceñida a la prédica religiosa, que habla que el diablo intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, dudemos o comprometamos nuestra identidad. Claro, es un discurso que suena muy bonito, muy inspirador, pero es poco práctico en el diario. Es decir, bueno, sí, habla de la armadura, muy bonito todo, pero ¿y qué es esto? ¿Cómo me defiendo? La coraza de justicia. La coraza es esto. La coraza es el principal elemento de protección para los órganos vitales. Por aquí no entraban espadas ni las hachas en esas batallas medievales, y esta coraza era evidentemente de un metal bastante resistente para neutralizar esos golpes a los órganos vitales. Es importante que entendamos cada elemento de estos, qué zona del cuerpo protege, qué función tiene, para que se entienda la dimensión real de lo que es esa armadura simbólica que menciona Pablo. El calzado para proclamar el evangelio de la paz. Los pies necesitaban estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Bueno, el calzado, aquí hay una representación de unas sandalias, pero bueno, las armaduras también tienen un calzado de hierro como cubierto, ¿no? Básicamente para proteger los pies. El calzado, más que ser unas sandalias como se muestran acá, es un calzado fuerte. Bien, el otro elemento es el escudo de la fe. Tener fe en tu religión, en nuestro Señor Jesucristo, en Dios. Solo con eso nos protege de todas las acechanzas del diablo. Suena bonito, pero no es práctico, no es realista, no es para nada útil cuando tú estás en el diario vivir. Aquí vemos el escudo, todos conocemos. Los escudos eran muy importantes porque te daban esa protección ante los ataques, y tú a distancia podías evitar que esos golpes llegaran directamente al cuerpo. Ya cuando llegaban al cuerpo, pues ahí está la coraza, el cinturón, bueno, y los demás elementos que protegían tu integridad. Pero el escudo era el que mantenía más a distancia al enemigo. Es como la primera defensa, ¿no? El escudo de la fe. Luego está el casco de la salvación, o más bien el yelmo. El casco es el que protege la cabeza. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. Y bueno, esa es la interpretación religiosa, que no le voy a dar mucha profundidad porque no se trata este video de eso. Aquí se trata de buscar la dimensión real. Este es el yelmo o el casco. Bueno, sin más que decir, protege la cabeza. La cabeza, que es una parte muy, pero muy vital en la batalla. Si te daban un hachazo, un espadazo o una flecha en la cabeza, estabas frito. Ahí podían inmediatamente destruirte. Y tenía que ser un casco, pues, con una resistencia importante. Y si podía proteger la nariz, algunos cascos incluso hasta protegían los ojos con unas rendijas. Bueno, había diferentes cascos, pero debe ser un casco apropiado para la batalla. Va en la cabeza. Y por último, el sexto elemento es la espada del espíritu. La espada del espíritu. Acá la vemos, una espada así la conocemos todos, pero tiene una connotación. Es la espada del espíritu. Las espadas son de hierro con su empuñadura y sirven para, no solamente para defenderte, sino para atacar al enemigo. Entonces, la espada
que es el arma única de defensa mencionada en la armadura de Dios. Elementos de defensa para protegerte y un elemento que sirve para contrarrestar los ataques, que es la espada. Entonces, dentro de la vida de Jesús hay algunas menciones a la espada. Por ejemplo, él a los apóstoles en algún momento les dijo: el que no tenga una espada, que vaya y compre una. Y creo que uno de ellos, Pedro, si no estoy mal, le dijo: aquí tenemos dos, aquí hay dos espadas literales, ¿no? Espadas físicas que ellos tenían ahí, un arma para el conflicto, para defenderse. Y Jesús les dijo: basta. ¿Por qué? Porque él no se estaba refiriendo, en el contexto de lo que estaba hablando, a unas espadas literales. Él estaba hablando espadas espirituales. ¿Qué significa la espada del espíritu? Bueno, ahora lo vamos a ver, porque vamos a comenzar a hablar de la dimensión real de la armadura de Dios, más allá de lo que se dice, ¿no? La fe en nuestro Señor, la protección cuando rezas. Esa es la armadura de la fe para la dimensión religiosa. Pero vamos a ir a una dimensión más real. Claramente, cuando Pablo habla de la espada, de la espada no, de la armadura como tal, está hablando de partes del cuerpo que esa armadura protege. Por lo tanto, hay que ir a cada elemento y cada parte del cuerpo para ver cómo nos protegemos en una dimensión no religiosa, evidentemente, sino en una dimensión real, que esto nos pueda servir en nuestra vida. Claro, si vamos acá, cuando ya después de que describe cuál es la batalla es contra estas razas extraterrenas que hacen todo lo posible para manipularnos. ¿Cómo nos manipulan? Bueno, a través del pensamiento, a través de la alimentación, a través de conflictos bélicos, donde directamente nos exterminan, a través de enfermedades, a través de un bombardeo publicitario para llenar nuestros sentidos de imágenes distorsionadas. El ataque es bestial, y así de bestial tiene que ser la defensa para contrarrestar eso. Entonces, todo tipo de manipulaciones buscan destruir cada parte de nuestro ser, nuestra mente, nuestros sentidos, nuestro cuerpo físico, nuestro espíritu, nuestras emociones. Y ahí es donde Pablo habla de la armadura de Dios. Entonces, el primer elemento que él dice, por acá lo dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Entonces, la coraza es la que protege los órganos vitales. Los órganos vitales están aquí, por acá en esta zona, y el órgano central es el corazón. El ataque no solamente es físico, el ataque es mental y espiritual. Entonces les voy a mostrar esto. Este gráfico yo se los he mostrado en varias ocasiones. Y aquí se resume la batalla y qué es lo que hay que proteger con esa armadura. Entonces lo primero es la coraza. Y la coraza protege órganos vitales, principalmente el corazón. Jesús habló mucho del corazón. Dice que donde esté nuestro corazón, ahí estará el reino de los cielos. El hombre que guarda su tesoro en el cielo, ese tesoro estará ligado a su corazón. El hombre que tiene un buen tesoro, eso sacará de su corazón. Y el hombre que tenga un mal tesoro, pues sacará malas cosas. Entonces el corazón es el órgano que nos conecta con la divinidad interior del hombre. Es el órgano que nos conecta con el espíritu, es el órgano que nos conecta con el alma, es el órgano que nos conecta con la ley del universo. Es el órgano físico que tiene la capacidad de conectarse a otras dimensiones de la realidad. Por lo tanto, es un órgano vital, no solamente por la función biológica, física que tiene, sino también por esa otra dimensión espiritual que tiene. Entonces, el corazón nosotros lo tenemos atiborrado de los vicios diarios, con bombardeo de información negativa que entra por nuestros sentidos, y toda esa información va al torrente sanguíneo, contaminando nuestro corazón en cada diástole y sístole. Entonces el bombardeo que está a nuestro alrededor está enfocado para desconectar al hombre de su corazón. Si entendemos la importancia de ese órgano vital, vamos a cuidar mucho más nuestros 5 sentidos, lo que guardamos en nuestra mente, lo que consumimos. Vamos a despertar esa intención de dejar los malos hábitos para no seguir contaminando nuestro corazón. Y ahí es donde en esos órganos vitales, comenzando por el corazón, se hace una coraza física y energética. El corazón saludable protege y llena de vida el cuerpo físico. Ahí es donde se hace esa coraza simbólica, por supuesto. Si seguimos acá interpretando los símbolos, habla de, además de la coraza,
de los calzados. Voy a decirlos en el orden que la cita lo dice, ¿no? El calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y qué es el Evangelio de la paz? Bueno, el Evangelio de la paz no es el que se habla en las religiones, que es el Nuevo Testamento solamente, sino hay un libro específico que se llama el Evangelio de la paz, el Evangelio Esenio de la paz. ¿Y qué tiene ese Evangelio? Bueno, que tiene varios dichos y enseñanzas de Jesús sobre la ley universal. ¿Y qué tiene que ver esto con los pies? Bueno, vamos a reflexionar. ¿Usted para qué utiliza sus pies? Para caminar, principalmente, ¿no? Esa es la función principal. Pero eso también es simbólico porque uno a veces no va caminando a todos lados. Uno va en transporte, va en su vehículo. Es un símbolo, ¿no? El tema de los pies es un símbolo que se refiere hacia dónde nos desplazamos, hacia dónde nos dirigimos. Cuando usted se desplaza, va a distintos lugares, esos lugares a los que usted va normalmente le edifican o le destruyen. Bueno, todos los días tenemos que ir a trabajar, normal, eso es una función en este sistema, pero me refiero a otro tipo de lugares. ¿Será que usted se dirige con sus pies en el símbolo mucho al bacanal, al vicio, a esos lugares o contextos que lo destruyen? ¿O usted con sus pies se dirige más al contacto con la naturaleza, a lugares donde va a aprender, a vivir experiencias que lo edifiquen? ¿Hacia dónde camina más usted? ¿Hacia lo que lo destruye o hacia lo que lo edifica? Eso es caminar con el Evangelio de la paz. Pero además, hablando del texto esenio, aquí lo tenemos, el Evangelio de la paz, esto usted lo puede conseguir en internet. Y aquí dice lo siguiente: el propio Jesús se sentó en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que nadie puede ser feliz excepto quien cumple con la ley. Ojo que estamos hablando del caminar. Cuando el hombre camina sujeto a la ley de la naturaleza, a la ley de la vida, a la ley original, puede ser feliz realmente. Por eso el dinero, aunque seas millonario, no te termina de llenar. Por eso los placeres del mundo llegan un momento donde te aburren y quieres buscar algo que realmente te llene de plenitud. Y lo único que llena de plenitud al hombre es la ley, el cumplimiento de la ley, porque eso nos conecta a nuestra verdadera esencia. Y los demás respondieron: todos cumplimos las leyes de Moisés. Eso es lo que los judíos creían en ese momento y lo que muchos creemos en la actualidad. Algunos dirán: no, yo cumplo los 10 mandamientos de mi religión, pero no es de esa ley la que hablaba Jesús, tal como están escritas en las Sagradas Escrituras. Y Jesús les respondió: no busquéis la ley en vuestras escrituras, pues la ley es la vida, mientras que lo escrito está muerto. En verdad os digo que Moisés no recibió de Dios sus leyes por escrito, sino a través de la palabra viva. La ley es la palabra viva del Dios vivo. La ley que funciona y le da vida al universo es la verdadera palabra de Dios, no la escritura, ni la Biblia, ni nada de eso. ¿Y qué es la palabra de Dios? El verbo, la energía que lo anima todo, dada a los profetas vivos para los hombres vivos. En donde quiera que haya vida, está escrita la ley. Usted quiere tener un contacto con la creación universal, con lo que aquí llamamos Dios, váyase a la playa, al río, a la montaña, donde haya vida, donde haya naturaleza. Ahí está escrita la ley. Ahí es donde el hombre aprende de la ley y puede caminar con ella. Podéis hallarla en la hierba, en el árbol, en el río, en la montaña, en los pájaros del cielo, en los peces del mar, pero buscarla principalmente en vosotros mismos. Por eso yo ahorita hablaba del corazón. La coraza del corazón, cuando el hombre limpia su corazón, entonces se conecta con la vida y la divinidad que tiene por dentro. La ley escrita en su corazón, como también se enseñó. Pues en verdad os digo que todas las cosas vivas se encuentran más cerca de Dios que la escritura, que está desprovista de vida. Dios hizo la vida y todas las cosas vivas de tal modo que enseñasen al hombre por medio de la palabra siempre viva. Dios no escribió las leyes en las páginas de los rollos, sino en vuestro corazón y en vuestro espíritu, en vuestra respiración, en vuestra sangre, en vuestros huesos, en vuestra carne, en vuestros intestinos, en vuestros ojos, en vuestros oídos y en cada pequeña parte de vuestro cuerpo. Por eso es la armadura de Dios, es el cuerpo del hombre, pero es el cuerpo bien cuidado, es el cuerpo que se transforma, que deja los malos hábitos. De esa forma, ese cuerpo se convierte en la armadura del espíritu, no de religiosidad, sino un hombre conectado a la ley. Un hombre conectado a la ley no sufre los embates de esta rebelión que quiere destruirnos y que permanentemente nos ataca. Están presentes en el aire, en el agua, en la tierra, en las plantas, en los rayos del sol,
en las profundidades y en las alturas. Todas os hablan para que entendáis la lengua y la voluntad del Dios vivo. Ahí está la ley en toda la naturaleza, y la naturaleza precisamente es la ley viva. Eso significa el Evangelio de la paz, que el hombre camine con la ley de la vida. ¿Hacia dónde te dirigen tus pasos en el símbolo? Es la reflexión que todos debemos hacer. Bueno, además de esto, de los pies y el Evangelio de la paz, habla del escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? La fe es creer en lo que no se ve, eso dice la religiosidad. Pero la fe realmente es la fuerza interior del hombre. Es esto que les mostraba aquí. Cuando el hombre, a través de sus sentidos, limpia su pensamiento, limpia su corazón, el corazón traslada una información nueva a todas sus células, y las células, por causa y efecto, también se limpian. Comienza a aflorar una sabiduría que está guardada en el núcleo de la célula. Las células se comunican entre ellas, son seres vivos, y esa información de la célula es devuelta desde el nucleótido, pasa de nuevo por el corazón, y el cerebro del hombre interpreta esa información que sale de adentro. Es la sabiduría interior. Esa conexión de las células se da con el corazón, porque toda esa información de la sangre tiene que pasar por el corazón, y es el corazón el que traduce esa memoria y el cerebro la interpreta como información. Es decir, nosotros nos alimentamos de una información que grabamos del externo a través de nuestros sentidos, pero nuestras células en su nucleótido tienen su propia inteligencia. Y esa sabiduría, esa memoria, ese conocimiento que está condensado ahí también alimenta al hombre, pero desde dentro. Pero claro, si las células están atiborradas de vicio, si el corazón está atiborrado de vicio, ¿qué información vamos a sacar de dentro? Ninguna. Y usted dirá, ¿esto qué tiene que ver con la fe? La fe es la fuerza interior, es decir, la capacidad que tiene el hombre para sacar sabiduría desde adentro y poder tener mayor fortaleza en contra de los vicios que nos atacan. Desde adentro se saca la fuerza. La fuerza no se saca desde afuera, ¿no? Con un mensaje motivacional o con 20 terapias psicológicas. Sí, que todo eso puede ayudar hasta cierto punto. Pero la fortaleza para contrarrestar el mal que nos ataca desde afuera debe surgir de adentro. Y para que surja desde adentro hay que hacer una limpieza de nuestros sentidos, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras células, de nuestro cuerpo. El hombre, entre más limpio esté, mayor es la fortaleza interior. Y esa es la verdadera fe. Es la fuerza de nuestro espíritu sobreponiéndose a las vicisitudes. Y ese es el escudo. Ante cualquier ataque del externo, el hombre que está fortalecido por dentro, eso no lo va a tocar. Y además del escudo, habla del yelmo, que es el casco. Y bueno, ya sabemos que el casco está en la cabeza y ya comenzamos a comprender cómo es la mecánica, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestra mente, ese es el casco. Los pensamientos limpios, puros, que no distorsionan nuestra mente, que no distorsionan nuestras emociones, son los pensamientos que se convierten en el casco que nos protege de todo ataque del exterior, de todo aquello que quiera contaminar los sentidos. ¿Y cómo se fortalece la mente? Pues colocando nuestros sentidos a grabar información mucho más edificante. Así se va puliendo ese casco o ese yelmo de la armadura. Una mente fuerte, una mente resistente, que no se doblegue fácilmente ante cualquier manipulación. Y por último está la espada del espíritu, que como vemos aquí en el mecanismo, el espíritu está a lo último. El espíritu es lo que se construye con nuestras vivencias a lo largo de las reencarnaciones. Entonces mi espada estará más o menos afilada de acuerdo al trabajo que yo haya hecho en mis reencarnaciones. Ahora, esa espada se sigue afilando. Si yo en esta vida comprendo que debo hacer un trabajo interior de perfeccionamiento, de seguir trabajando para cada vez ser un mejor ser humano, estoy afilando esa espada para defenderme y para atacar al enemigo. Entonces, esa fortaleza interior que les hablaba ahorita de las células y todo eso, también está ligada a lo que yo haya hecho en mis reencarnaciones. Es decir, para una persona puede ser más fácil contrarrestar un vicio en esta vida por lo que ha hecho en sus anteriores vidas que quizás otra persona que no haya hecho un trabajo ahí y pueda sucumbir más fácil ante un mismo vicio, como por ejemplo el alcohol. A algunos les da más duro, otros ni les hace nada porque ya es algo que superaron, ya afilaron su espada espiritual y en esta vida no tienen esa memoria, se pueden defender mucho mejor. Pero las problemáticas
que doblegan a cada uno de nosotros son diferentes. Por eso esa espada en el símbolo, esa espada espiritual, debemos seguirla afilando, porque es la fortaleza interior con la que vamos a destruir esas tinieblas que aún tenemos por dentro y las que quieren entrar a destruirnos. Cuando algo quiere entrar y tú detectas que es negativo, sacas la espada del espíritu y cortas esa intención, cortas esa memoria oscura que quiere contaminarte. Pero si tu espada no está afilada, pues cualquier cosa entra y te destruye. Así que esto que acabo de describir, con la interpretación y la investigación que yo he hecho acerca de la armadura de Dios, esto es lo que yo puedo concluir, lo que yo puedo aportar en este video. Cuando Pablo se refería a la armadura de Dios, estaba hablando de un mecanismo interno de transformación. Estaba hablando de nuestros órganos, de nuestra mente, de nuestros sentidos, de nuestro corazón, de nuestras células. Cuando fortalecemos todo ese mecanismo que les mostré ahora, el hombre se protege ante los intentos de manipulación de esa fuerza externa. Cuando el hombre busca la imagen real, las leyes de la naturaleza y se conecta con la vida, comienza a acercarse a esa ley y ya busca solo aquello que lo nutra por dentro, y entonces el efecto es un fortalecimiento interior. Y se hace con esa armadura del espíritu, donde su mente es fuerte, su corazón conectado, sus sentidos limpios, unos pies en el símbolo que lo conducen a lugares y experiencias que lo edifican, y una fortaleza espiritual que lo defiende ante cualquier ataque. Ese es el hombre que dejó atrás los vicios y es el hombre que fortalece esa armadura simbólica, que es lo único que lo va a proteger ante tanta manipulación. Esa es la enseñanza que trasladó Pablo y que aquí pues le damos una interpretación más real, más aplicable en la vida, porque sí, muy bonito suena lo de la espada, lo del casco, sí, ¿y dónde saco el casco? Me voy y me compro una armadura real y me lo pongo. No, cuide sus pensamientos, ese es el casco. Conéctese con su corazón, esa es la coraza. Diríjase hacia lugares que lo fortalezcan, eso es caminar con el evangelio. Saque de adentro esa fuerza que necesita para vencer las vicisitudes. Ese es el escudo de la fe. Y antepóngase ante cualquier ataque que intente destruirlo. Esa es la fortaleza o la espada que usted saca de su espíritu. Y esa es la verdadera armadura de Dios que habla Efesios 6. Y esto es lo que quería compartir. Ustedes me pueden dejar ahí sus opiniones, pueden interpretar otra cosa, por supuesto, y ahí los estaré leyendo. No es más por esta ocasión. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.